Prime Video acaba de estrenar Los Iniciados, el diario de las sombras, que es secuela del thriller psicológico Los Iniciados, una de las películas latinoamericanas más vistas del 2023. En esa producción viajamos a un futuro distópico en el que el agua limpia está racionada y hay una lucha de poderes por el control de la ciudad. El periodista Frank Molina se ve obligado a investigar una serie de asesinatos alrededor de un siniestro secreto al tiempo que lidia con una serie de complicados problemas. La segunda parte retoma esos sucesos y nos muestra a Frank una vez más con su carrera hecha a pedazos luego de haber sido desacreditado por la élite. Mientras permanece escondido, él sigue escribiendo de manera anónima hasta que su secreto sale a la luz tras encontrar un par de ojos y una nota ensangrentada en su puerta. Esta saga cinematográfica está inspirada en la obra del aclamado escritor bogotano Mario Mendoza, quien además es productor ejecutivo de la producción protagonizada por Andrés Parra y Jorge Cao. Nuestro periodista David Esteban Pinzón habló con ellos y con Carlos Moreno, el director de la segunda parte, en el Hotel NH Collection del World Trade Center en Bogotá. Vean. Frank Molina fue el periodista que desapareció luego de haber publicado la investigación del señor Augusto Pum. Hola a todos, ¿cómo están? Encantado. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Yo estoy muy bien y muy contento por ver el nivel de producciones que se están trabajando aquí en Colombia. Me gustaría empezar contigo, Mario, porque si la primera entrega nos muestra este concepto de una ciudad gótica y underground con tonos fríos, esta segunda parte se va más hacia el amarillo y hacia los tonos rojizos, que creo que fortalecen todavía más esa parte apocalíptica de tu universo. ¿Cómo percibiste ese trabajo de fotografía para darle un color un poco distinto a la segunda parte, pero sin abandonar la atmósfera que nos presenta la primera? Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido el reloj del fin del mundo, que son varios premios Nobel que han intentado anticipar ese desastre, ese es un reloj que se mide anualmente, en enero casi siempre nos dan los minutos que estamos antes del apocalipsis. Ese reloj, ellos han dicho que solo han cometido una equivocación. La equivocación es que el tiempo que ellos daban para llegar a las 12, para la gran catástrofe, digamos, se viene acelerando vertiginosamente. Es decir, calculaban que había más tiempo, 30 años, 40 años, y resulta que no. Resulta que lo que ha sucedido es que el tiempo se ha acelerado vertiginosamente hacia la entropía. Es un problema físico en un sistema aislado que es el planeta. Nuestro planeta no es un sistema integrado. Sería maravilloso poder estar en conexión con Marte, Venus, la Luna, pero no, nuestro planeta es un sistema aislado. Y en un sistema aislado, cuando la línea entra hacia la entropía, empieza vertiginosamente, pero el ritmo no lo calculamos bien. Y eso lo mostró la pandemia. Nosotros vimos a los animales salir, por primera vez en los noticieros veíamos a los animales saliendo completamente deslumbrados y felices a disfrutar de un mundo que no podían porque había una plaga, nosotros. Y en la peste quedó claro cuál era el problema del planeta, nosotros. Ya no podemos eludir eso. Todos tomamos conciencia que el problema somos nosotros. Entonces, la película tiene una tonalidad que es la de personas sucias, que no se pueden bañar porque no hay agua, las calles están sucias, los interiores están sucios, todo está percudido. Yo creo que en ese sentido, Diego, que es el director de fotografía, con Carlos lo tuvieron muy claro, y son ambientes y aires casi que desérticos en donde queda completamente claro que el lío somos nosotros, y Frank encarna esa pregunta. Después de la pandemia ninguna persona se puede considerar buena, ¿no? Porque la gente casi siempre, cuando piensan en los buenos y en los malos, ellos se ponen en el bando de los buenos. Resulta que siempre ahora queda claro que nosotros somos los malos, y Frank tiene claro eso. El problema es él, y cuando él hace ese enfrentamiento, a mí me parece que es un lenguaje y es una propuesta tremenda para el espectador. ¿Están amenazando, Frank? Este papel fue arrancado tal vez de un viejo cuaderno del colegio. La letra es bien desesperada. Es posible que yo haya sido el que escribió esa nota, ¿me entiende? Por eso necesito saber, porque no me acuerdo. No es cualquier matón el que anda suelto por la calle. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención y fue el manejo de elementos que generaron una sensación claustrofóbica dentro de los sets. ¿Cómo logras eso, Carlos, para transmitir esa sensación de una sociedad dominada que nos atrapa en la realidad que viven los personajes?
Bueno, nosotros en ese universo teníamos que avanzar, es decir, teníamos que llegar a otro punto de vista, teníamos que agudizar los problemas, teníamos que hacer crecer el conflicto y los elementos, yo creo que narrativos, estéticos y todo eso, pero sobre todo es como una seducción al espectador, ¿no? Es como interesarlo o llevarlo como con la zanahoria hacia un gran problema, ¿no? Y es el problema que está viviendo interiormente Frank, que ya digamos que el mundo coincide con esa crisis, ese universo que acompaña a Frank coincide con eso, entonces todo se agudiza. Digamos que en lo que entra el Diario de las Sombras es como una barrena, ¿no? En una gran caída, que para el espectador así al final va a ser más que un punto final, es dos puntos, ¿no? Son 2 puntos en los cuales el espectador va a estar obligado a responder algo, ¿no? Yo sé que la respuesta está aquí, yo sé que yo lo tengo que encontrar, yo sé que está aquí. Yo sé que todo está aquí. Y precisamente todos esos elementos de los que hemos venido hablando, podemos decir que se convierten también en personajes dentro de la película y en herramientas para ustedes como actores. ¿Qué le aporta esa atmósfera, Andrés, a la exploración que haces con Frank por todos esos momentos emocionales que vive, que en esta segunda parte parecen ser todavía más intensos? No, es que yo creo que eso es lo bonito que tiene este trabajo, que uno aporta un granito. Y luego hay un montón de gente al lado que aporta el suyo y en ese aporte se construye una sola cosa. Es muy bonito porque el cine tiene una cosa muy bacana y es todos los departamentos son muy importantes. Le voy a decir así, o sea, un rodaje sin café cuando se necesita un café colapsa. Tengo como demostrar que Frank Molina puede ser el monstruo de la casa. Jorge, se suele escuchar mucho que los actores nunca deben juzgar a sus personajes y en este caso con Augusto Pombo yo creo que eso tuvo que ser muy complicado. ¿Cómo fue trabajar en entender sus motivaciones para ser quien es y hacer lo que hace? Encontrar eso exactamente, las justificaciones de por qué hace las cosas y cuál era su mundo, lo que él quería de su mundo, que es un mundo que ha fracasado totalmente. En sus hijos se ve, ninguno de los dos logró ser la continuidad o un apéndice de él, y por mucho esfuerzo que hizo, igual que se va deteriorando el cuerpo de Pombo, se le va cayendo el trozo de mundo, y esa aberración que tiene contra Fran, esto también se le escapa. ¿Qué hace? Pues ordena un electroshock y eso tampoco va a resolver porque tiene un loco también metido ahí al lado de él y tiene muchas historias de antecedentes con ese otro hijo que es el que le da como el castigo y el destierro. ¿Quién encontró la cabeza? Una paciente en el cambio de turno. No sé, alguien dejó eso amarrado en la puerta de mi casa, no sé. ¿Me están amenazando, Frank? Lo que nos has planteado por medio de tus libros, Mario, no está muy alejado de lo que hemos estado viviendo hoy en día. Y ese es un claro ejemplo de la manera en que la realidad muchas veces supera la ficción. Y hay un momento clave de la película en el que se le otorga a Frank el título de profeta, precisamente por lo que ha escrito. ¿Cómo ves tú esa relación? Yo creo que Frank encarna el camino espiritual y el camino espiritual es duro, es sumamente difícil, es el camino del héroe. Y en el camino del héroe, el héroe en algún momento debe salir de la zona de confort, debe darse cuenta que la zona de confort lo está atrofiando, es la atrofia de la costumbre, entra en crisis y empieza el descenso a los infiernos, ¿verdad? Ulises en la Odisea, en los héroes de la épica medieval también lo vemos, en Siegfried, lo vemos en la Divina Comedia, lo vemos en muchos textos en los cuales hay que descender al infierno. Descender al infierno es cruzar las columnas de Hércules y perderse, extraviarse. Uno no ve. En el descenso al inconsciente estoy completamente obnubilado, ciego y completamente perdido. Y en esa ceguera y en ese extravío, el ego queda demolido, ¿no? El ego queda, que es tan monolítico, tan todopoderoso, queda completamente fragmentado y es deshaciéndose
es rompiéndose y quebrándose en donde llega el camino espiritual. El camino de Frank es el camino del sacerdote, del chamán, el profeta espiritual, del aedo, del rapsoda. Hay muchos caminos espirituales que van en esa línea. Y Frank regresa, como regresa el héroe casi siempre, hecho pedazos, a contarnos, a decirnos qué es lo que debemos o tenemos que hacer para poder avanzar y para poder vislumbrar de verdad, para poder ver. Entonces, la película está llena de alusiones a por qué es la oscuridad tan importante, por qué la ceguera, por qué el extravío para poder llegar a la luz. Uno no asciende así, en una línea recta, uno asciende así. Entonces uno hace así y luego asciende. Pero para ascender, el camino de ascender es descendente. Y me parece que en ese sentido la actuación que ha hecho Andrés es excepcional. Sin un actor que no entendiera el camino espiritual, sería muy difícil que pudiera encarnar a Frank en esas circunstancias en las que lo puso tanto el guionista como Carlos. Para ir al paraíso, primero hay que atravesar el infierno. El camino hacia la luz es a través de las tinieblas. Esta segunda parte tiene una premisa muy importante con algo que nos has mostrado acerca de tu filosofía y es sobre indagar en el origen de nuestras tinieblas, del oscuro. ¿Cómo ves esa similitud entre uno de los mensajes más importantes del film con una perspectiva de vida que nos has planteado antes? Hay un momento en la vida en que uno tiene que volver a ese sitio al que le tiene tanto terror. Y yo lo decía ahorita, como que se nos va la vida evitándolo. No, yo por allá no voy, no, yo no, eso no, yo no. Y uno sabe que tarde o temprano. Entonces yo siento que en eso la peli es muy certera y muy inspiradora porque sí, es una invitación a que aceptemos los beneficios del dolor y los beneficios de la caída. O sea, no es el fin del mundo, es el comienzo de algo nuevo, de algo que no hemos podido ver. Entonces yo siento que eso es lo maravilloso que tiene Frank en esta entrega, que ya se convierte en un buscador. ¿Y a dónde tiene que buscar? Adentro. Adentro. ¿Qué es eso que está ahí que yo evito y hasta que llega un momento en que, con ayuda de Lázaro, que para mí se está convirtiendo como en su guía espiritual, digamos, el gurú, en medio de ese delirio, de esa borrachera, de esa locura, es el que le da la pauta, ¿no? Le dice, es ahí, amigo. Y es un camino del que nadie se va a salvar. Estamos condenados a atravesarlo. Otra cosa es que nos hayamos quedado atascados, como digo yo, en el canal de parto y no seamos capaces de bajar. Y entonces estamos aquí apretados, angustiados, no bajamos. No, esto va a ser muy duro bajar allá, no. Es como Lázaro el que lo empuja. Bueno, amigo, llegó la hora. Suelte, baje. Y él se suelta. Y el resultado es fenomenal. Esta es una producción impecable desde cualquier punto de vista que se quiera analizar. A los cuatro, muchas gracias por su tiempo y que estén muy bien. Gracias. No tengo cómo defenderme, no sé qué hacer. Estoy desesperado ya.